todos a quienes nos acompañan hoy aquí en este programa Territorios Culturales por regeneración.com.mx. Mi nombre es Livia Valencia, soy gestora cultural y hoy vamos a tener un programa muy especial porque vamos a hablar de este libro que es una joya histórica para todos los mexicanos y mexicanas. Si tú no conoces este libro, se llama Tlacaelel, el azteca entre los aztecas. Es un libro que debiera ser un referente histórico y debiera formar parte de esa colección que podemos tener todos los mexicanos y mexicanas en nuestras casas. Es escrito por Antonio Velasco Piña, un historiador e investigador sobre muchos acontecimientos que pasaron dentro de nuestras comunidades prehispánicas. Se ha ido a las comunidades, se ha ido con investigadores que han estudiado profundamente en náhuatl y con las personas que habitaban los abuelos, contando esas historias de los bisabuelos y documentos que hubo por ahí que de alguna manera se fueron registrando, y logra conformar este libro, Tlacaelel, el azteca entre los aztecas. ¿Por qué me interesa hablar hoy de este libro? Te voy a decir por qué. Porque sabemos que tenemos contrapesos, sabemos que tenemos dentro de nuestro país el anuncio muy grande, muy pomposo de una serie que se va a llamar Hernán, que está enfocada en Hernán Cortés y parece que viene con bombos y platillos. Y viendo un poco el atrás de cámaras de esta serie, pues aparentemente va a ser una serie que va a darle mucho peso a la personalidad de él, pero supuestamente también va a abarcar muchos lugares prehispánicos, recreándolos y muchos en escenarios naturales y en escenarios reales. Sin embargo, la producción no deja de ser española, y aunque tienen una visión de que dentro de los mismos actores europeos también tengan la parte de mestizaje, no dudo que también pudiera haber una tendencia a decir que ellos nos trajeron cultura y que nosotros somos un gran pueblo debido a las enseñanzas de los europeos, cosa totalmente errónea, porque aquí había cultura, aquí había educación, aquí había formación en las ciencias, aquí había conocimientos astronómicos, aquí había respeto, aquí había un orden social. Y todo eso se rompió, y por ejemplo, algunas circunstancias que actualmente vivimos, como son por ejemplo el machismo, son producto precisamente de esa mezcla, de ese mestizaje con esos grupos básicamente del reino de Aragón, de Castilla y de varias comunidades por ahí de la zona, porque obviamente sabemos que trajeron a delincuentes lamentablemente a la zona que hoy constituye nuestro país, y varios de los países que fueron los primeros que recibieron esta parte de visitantes europeos en sus embarcaciones. Entonces tampoco dudo que es posible que dentro de esta serie haya algunos conocimientos que pudieran ser reales, porque no todos nuestros códices, no todo se destruyó. Mucho de ello fue vendido a través de un mercado negro dentro de Europa, y ellos tienen más códices nuestros que nosotros. Entonces pudiera ser que rescataran algunos detalles, pero como van a hablar también de este imperio azteca que está presente de manera muy fuerte en el Valle de México y hacia muchos puntos del país, hacia el sur también, a través de aspectos de dominación azteca que ellos vivieron, y que estamos hablando de un periodo ya del posclásico, que ya había pasado la parte del esplendor de las culturas. Entonces se van directamente al posclásico, ¿no? Y ahí, sin analizar mucho la parte previa, seguramente van a entrar de golpe con la historia. Yo voy a ver esa historia porque por supuesto quiero ver qué nos dicen, cómo nos dicen nuestra historia, pero por supuesto que yo te recomiendo también que tú te nutras de historias que vienen de nosotros
y unas de esas historias son precisamente esta, Tlacaele, el azteca entre los aztecas. Hago alguna referencia antes de entrar directamente al libro. En el libro se habla de una hermandad blanca que es poseedora de los conocimientos de Quetzalcóatl. Esa hermandad blanca vivía en Toyán, y que es lo que nosotros conocemos como Tenochtitlán, y posteriormente fue disuelto, hubo conflictos entre comunidades, se separaron grupos, y entonces se van y fundan años después otra ciudad que se llama Tula, en el estado de Hidalgo. Cuando se dan cuenta los sacerdotes seguidores de Seacatl Topitzin Quetzalcóatl, uno de los sacerdotes más importantes en esta etapa histórica, él llega a Tula Hidalgo. En Tula Hidalgo también surgen posteriormente conflictos nuevamente. ¿Por qué? Porque había muchos grupos que seguían llegando a esas zonas del país, porque era una zona muy verde, era una zona con mucho potencial de la agricultura, y seguían llegando grupos, y algunos de estos grupos no entendían todavía, no habían nacido dentro de la cultura de todo lo que es la Toltecayo, de toda la herencia de los olmecas y de toda la organización social que se tenía. Entonces, como era normal, al no comprenderla, pues había ese tipo de conflictos. Y cuando Seacatl Topiltzin Quetzalcóatl decide abandonar la ciudad de Tula, se va junto con miles de sus seguidores y llegan y se quedan por un tiempo en Chololán. Tú lo conoces actualmente como Cholula, en el actual estado de Puebla. Se queda en Chololán decepcionado, triste, y entonces él poseía un caracol que había sido transmitido de generación en generación a través de diferentes sacerdotes con las enseñanzas de Quetzalcóatl, y ese caracol era el emblema de Quetzalcóatl. Entonces él, cuando se encuentra en Chololán, se encuentra tan triste, tan decepcionado, que toma el caracol de su pecho, lo golpea y lo rompe. Este caracol se parte en dos. Por más que trataron de repararlo para que lo volvieran a pegar, es imposible, el caracol no se puede pegar. Entonces él decide dejarle la mitad de este caracol al sacerdote de Chololán, que era una escuela, un toyán, una alta escuela de enseñanzas de Quetzalcóatl y de enseñanzas de la vida y de diversas cosas. Y entonces emprende su camino hacia la zona sureste de nuestro país, llega a la zona que conocemos como zona maya. Ahí cambian de nombre y entonces hacen llamar a Quetzalcóatl, ya no Quetzalcóatl, sino Cuculcán, que significa lo mismo, serpiente emplumada. Y entonces él deja esa otra mitad del caracol a cargo del sacerdote maya, esperando que algún día alguien logre unificar a todos los pueblos y logren vivir los pueblos en mejor comunidad nuevamente. Este es el escenario que te pinto, y con esto damos inicio a esta historia. Entonces, existía dentro de la Hermandad Blanca un grupo de jóvenes que trataban de ordenarse dentro de esa formación. Eran miles los que entraban, pero en esa época había demasiada deserción porque las pruebas eran muy duras y tenían que mostrar mucha capacidad para poder permanecer. Entonces, de todas partes, de todas las comunidades de los pueblos, llegaban jóvenes, pero igual en esa misma medida se regresaban, desertaban. Ese era un grupo muy especial, porque dentro de este grupo que relata Antonio Velasco Piña se encontraba Tlacaelel y su hermano Moctezuma.
Ellos eran, por primera vez, eran 2 miembros del grupo azteca, estaban ahí ordenándose. Y también en esa misma generación, en ese mismo grupo, se iba a ordenar Netzahualcóyotl, nuestro gran Netzahualcóyotl, el príncipe Netzahualcóyotl que le llamaban, un hombre poeta, un hombre jurista, etcétera, ¿no? Un gran hombre. Entonces tenía características muy especiales esta nueva generación, y por primera vez estaban los aztecas, y esos 2 aztecas que estaban ahí, aunque eran hermanos de Chimalpopoca, el dirigente azteca que estaba en ese momento, todavía no hablábamos del imperio azteca. Los aztecas eran un pueblo oprimido por quien había usurpado el poder en Azcapotzalco, que se llamaba Maxtla, y que su grupo eran los telpanecas. Ellos eran un grupo muy fuerte que controlaba muchas comunidades del centro del país y tenía subyugados a los aztecas, y los aztecas tenían que pagarles tributo a través de semillas, a través de diferentes trabajos, a través de flores, frutos, etcétera, y eran oprimidos, eran simplemente oprimidos por el señor de Azcapotzalco. Entonces, cuando el sumo sacerdote, que era quien era encargado en Chololán de oficiar, de ordenar a esos nuevos miembros de esta orden, va a hacerlo, siente que sus fuerzas le faltan, siente que es el momento de morir, el momento de partir, y entonces decide en ese momento transmitir el caracol de su pecho, el emblema de Quetzalcóatl, transmitirlo a uno de estos nuevos sacerdotes. Era un problema complicado hacerlo, porque digamos que de alguna manera estaba muy muy fuerte la idea de que Mazatzin, un sacerdote de Maxtla, fuera el sucesor para ser el portador del emblema. Sin embargo, Centeotl sabía que si le dejaba ese caracol a Mazatzin, el poder de Maxtla iba a ser todavía más grande, y ya tenía muy oprimidos a diferentes pueblos. Entonces era una decisión muy, muy complicada, muy difícil, y finalmente él coloca este emblema en Tlacaelel. Tlacaelel era igual muy joven, muy conocedor, muy centrado, mucho más centrado que Moctezuma. Moctezuma tenía un pensamiento más guerrero y Tlacaelel era más centrado. Él es el que recibe este emblema y se convierte en eso, en el poseedor, en el sacerdote poseedor del emblema de Quetzalcóatl, el máximo símbolo que había en esa época. Y esto genera cambios trascendentales, porque por un lado le da el poder a un pueblo que todavía no es tan grande, a un pueblo que está siendo oprimido. Y esto genera cambios tremendos, como algo muy grande que sucede es que cuando Maxtla se entera de ello, pues no solo se molesta, también destruye, manda a destruir de su mismo templo y de su misma casa y de todo lo que había como cerámicas y demás cosas compradas en Cholula, en un afán de mostrar su indignación hacia la decisión que había tenido el sacerdote Centeotl. Y por otra parte, pues decide hacer algo contra ese grupo, ese pueblo azteca, y manda a matar a Chimalpopoca, el hermano de Tlacaelel y de Moctezuma. Por otra parte, en Teotihuacán, pues estaban celebrando, acababan de recibir la noticia de que Tlacaelel había sido nombrado sacerdote de la Orden Blanca de Quetzalcóatl, y
y además poseedor del emblema. Entonces ellos estaban en la confusión porque el pueblo azteca había sido era un pueblo reciente que había comenzado a conocer toda la ideología tolteca, pero que también tenían sus propios dioses, sus propias ideas. Entonces, en medio de esa confusión, pues ellos estaban celebrando cuando entran personas que venían de Maxtla. Algunos pensaron que venían a darle una felicitación a Chimalpopoca por lo que había sucedido. Sin embargo, aprovechan la confusión estos guerreros, entran directamente y matan ahí en la celebración, en su palacio lo recibe, bueno, en su aposento los recibe Chimalpopoca, sin pensar que iba a ser vejado, que iba a perder la vida en ese momento, y pues eso es lo que sucede. En medio de la confusión el pueblo no sabe cómo reaccionar. Todos estos guerreros salen tranquilos, salen sin que nadie los confronte, sin que nadie haga nada, porque entre el festejo y entre que se empezaba a correr la voz de lo que acababa de pasar, las personas no sabían qué sucedía. Bajo toda esta trama, bajo toda esta circunstancia, comienza esta brillante historia de Tlacaelel, y a través de cada una de estas páginas que de verdad se devoran con un gran apetito de saber, comienza uno a descubrir muchos momentos históricos, muchas situaciones, y comienza uno a comprender el porqué de las razones del pueblo azteca. El pueblo azteca, ante lo que sucede, ante lo que estaba sucediendo, no sabe cómo reaccionar. Los adultos tienen una idea de cómo reaccionar, pero es la juventud la que dice: tenemos que actuar, tenemos que ir y tenemos que combatir a Maxtla, tenemos que quitarnos de una vez este yugo que tenemos sobre Maxtla. Es el momento. Si no lo hacemos ahora, que vino y que mató aquí directamente a nuestro gobernante, ¿cuándo lo vamos a hacer? ¿Cuánto más vamos a resistir? ¿Cuánto más vamos a aguantar, ¿no? Y aquí es donde surge el nombre de Moctezuma Ihuilcamina, que significa el flechador del sol, porque él se queda a las afueras de Teotihuacán y se queda apuntando con una flecha hacia el cielo, esperando que haya esa respuesta de alguien más que llegue a defender, porque dice: no es posible que nadie haya defendido nada. El conflicto es un conflicto muy grande, es un conflicto en el que los adultos tratan de oprimir a los jóvenes, tratan de castigar a los jóvenes, y es Citlalmina, una brillante mujer que amaba profundamente a Tlacaelel y que había pensado en algún momento casarse con él, y que también fue el gran amor de Tlacaelel, quien comanda esto. Ella sabe que al momento de que Tlacaelel es nombrado poseedor del emblema, jamás, nunca van a poder volver a hablar, van a poder cruzar miradas, ni mucho menos pues hacer una vida juntos. Él tiene una vida dedicada en otro sentido, y entonces ella, que es una gran mujer, una mujer que trabajaba mucho con las niñas, con los jóvenes, ellos les enseñaban cómo bordar algunos estandartes, escudos. Ella comanda a niños, a jóvenes, y son los que se reúnen en el centro y los que piden y le piden al sacerdote que les permita defender. El conflicto que surge es muy grande, y Tlacaelel no puede estar presente porque Centeotl muere unas horas después de haber entregado el caracol, y él tiene que hacer toda una ceremonia y tiene que presentarse y estar. Entonces él no puede estar ahí, pero Moctezuma sí está. Las decisiones son difíciles en ese momento. Sin embargo, finalmente Tlacaelel, cuando llega, le cede ese poder de decisión al pueblo, y es el pueblo quien decide y quien de una vez por todas piensa que va
a luchar contra Maxtla, van a liberarse del yugo de Maxtla para ser un pueblo libre. En esta parte de la lucha hay quien dice que se queden las mujeres, que se queden los niños, y entonces las mujeres y los niños y los jóvenes, ellos dicen, si ustedes, los guerreros, se van y nosotros nos quedamos, ¿quién asegura que Maxtla no pueda llegar y primero acabar con nosotros? Nosotros nos vamos con ustedes. Y todo el pueblo emprende esa marcha en una lucha que es tremenda, en una lucha que utiliza diferentes estrategias para hacerse notar y para hacer creer a Maxtla que son un gran ejército y que vienen junto con muchos otros pueblos, porque la estrategia que toman es impresionante. En esa estrategia todos participan, niños participan, mujeres participan, abuelos, hombres de todas las edades, para defender su pueblo. Cuando tú leas cada una de estas páginas vas a en verdad enamorarte de la historia, de la grandeza, del sufrimiento que tuvo que vivir también el pueblo para poder tener su libertad, y de cómo el pueblo comenzó a dar pasos en su libertad y en la toma de decisiones. En esos pasos fueron en muchos sentidos, ¿no? Fueron en el sentido de darle más poder al pueblo, de considerar las opiniones de todos, de recorrer otros pueblos y buscar alianzas. Y efectivamente, a través del paso del tiempo y a través del paso de los años, surge también en Tlacaele la idea de que el pueblo vaya conformándose y siendo uno. Pero no siempre en esta parte de adhesión al pueblo azteca hubo la aceptación de formar parte y de ser uno. Era difícil comprender realmente todas las ideas. Entonces, cuando Tlacaele comienza a ver que están también ellos de pronto volviéndose pueblos guerreros, pueblos que están obligando a otros pueblos a que vivan como él, de pronto se da cuenta que está empezando a hacer también un poco lo que estaba haciendo Maxtla. Después del tiempo decide emprender un camino hacia el norte para buscar las antiguas enseñanzas, las enseñanzas del pueblo de donde venían, de Aztlán, y después de, siendo él ya muy grande de edad, después de muchos retos, de muchas dificultades, llegan y a través de esos conocimientos que les habían transmitido, llega y descubre una parte de ese conocimiento y se da cuenta que tienen que trabajar en otro sentido, que tienen que trabajar en un sentido más espiritual, en un sentido más de unión, porque lo que pasa abajo pasa arriba. Entonces ellos tenían la obligación de mantener ese equilibrio cósmico, y para ello debía haber paz en los pueblos. Pero su pueblo ya había aprendido a ser guerrero, también ya había aprendido a ser fuerte, y ya había muchas generaciones que habían aprendido eso. Entonces él regresa y emprende otro nuevo camino, un camino hacia la zona maya, acompañado de muy pocas personas, con las pocas fuerzas que todavía tenía. Emprende ese camino, encuentra al sacerdote maya. El sacerdote maya habla largamente con él y decide entregarle a él la otra mitad de ese caracol. Y se lo entrega porque considera que es el pueblo azteca el pueblo más fuerte que puede trabajar en la unidad, pero no en la unidad a través de la fuerza, sino en la unidad a través de la espiritualidad, a través de saber, porque sabían que más allá de los mares había otros pueblos y que esos pueblos podían llegar, esos pueblos podían venir. Y como cada pueblo extraño, como pueblo extraño, como no conocedores de su cultura, no conocedores de sus conocimientos, de sus relaciones sociales, lo más probable es que hubiera conflictos. Entonces, esa es la razón por la que el sacerdote le entrega esa otra mitad, y entonces Tlacaele él regresa. Sin embargo, bueno, aquí suceden varias cosas, varios acontecimientos. No te voy a decir qué más sucede porque de verdad
quiero y espero que tú puedas adquirir este libro. Lo puedes comprar en una librería, lo puedes comprar a través de un PDF, puedes ver algunos de las entrevistas que hacen directamente a su autor, Antonio Velasco Piña, a través de YouTube. Pero si tú no conoces la historia de Tlacaelel y si tú empiezas a escuchar historias de los aztecas salvajes que sacaban corazones y etcétera, etcétera, como es la historia oficial, creo que no le estás dando el lugar adecuado a nuestra historia en tu corazón y en tu vida. Yo espero que con esto recapacitemos un poco, cuestionemos lo que se nos diga y que venga de fuera, cuestionemos lo que se nos diga que sea la versión oficial, porque la versión oficial pues también ha sido criolla. Entonces obviamente la visión de los vencedores es que ellos nos trajeron cultura, ¿no? Cuando realmente eso fue al revés. Eso fue al revés. Esos pueblos se volvieron grandes y España logró volverse una nación posteriormente, después de que llegaron a América, gracias a las riquezas que de aquí extrajeron, gracias a todo lo que se llevaron, lo que se llevaban en alimentos, lo que se llevaban en esencias, lo que se llevaban en semillas, en especias, en diferentes cosas. Por supuesto, también en la minería hubo explotación por todos lados. Entonces, yo te pido que antes de creer una versión que te dicen en la televisión, por favor, te des un lapso y busques otras fuentes para conocer un poquito más de fondo. Y sobre todo a mí me gusta este libro porque me permitió a mí conocer el corazón del sufrimiento y de por qué tomaron las decisiones que tomaron el pueblo azteca. Esto es algo que cambia la vida, cambia la perspectiva, y te voy a decir que afortunadamente para mí, cada persona que yo le he recomendado este libro y que lo ha leído, en verdad me dice, ¿sabes qué? Yo no sabía nada de los aztecas. Yo pensaba que los aztecas y los mexicas eran grupos distintos y alguien dijo que eran chichimecas, pero eso no me quedó muy claro. Entonces, bueno, pues sí, son los mismos. O sea, a veces nos lo ponen como cultura, nos dicen mexicas, nos dicen aztecas y nos dicen teotihuacanos solo porque vivieron en Teotihuacán, por ejemplo, ¿no? Entonces, nuestra historia está un poco revuelta porque así nos la han contado y porque así interesa, ¿no? Como perder el valor de nuestra historia. Por eso también te quiero recomendar que busques otras fuentes, que busques también, por ejemplo, los videos del maestro y los libros del maestro Guillermo Marín. También son muy interesantes con respecto a comprender este periodo previo a todo esto, que es el periodo formativo, el periodo clásico también, o de esplendor, y que comprendamos un poco que quizá parte de ese periodo posclásico, de la decadencia de nuestras culturas, vino por eso. O sea, otros pueblos fueron llegando, pueblos que no estaban tan empapados con la esencia de lo que ya se trabajaba en todo el Sema Náhuac, pero que aún así siguen estando presentes en nuestra sangre, en nuestra historia, y que también nosotros tenemos sangre azteca, y no todo lo que hicieron los aztecas fue ni cruel ni villano, porque ellos tenían un sentir, ellos tenían también deidades, ellos tenían también formas de vida y formas de organización, y ellos fueron los creadores de las chinampas, ese sistema de siembra increíble que no ha sido tan replicado en ningún punto del planeta, y que sin embargo a ellos les permitió en esos lagos poder sembrar, poder cosechar, y que aún lo vemos presente. Por ejemplo, si vamos nosotros al lago de Chapala, a la Ciudad de México, lo tenemos ahí presente y podemos ver esas chinampas y cómo ahí están sembrando ahora básicamente flores, pero anteriormente también eran semillas y frutos que podían consumir. Espero que te haya gustado este programa y te recuerdo, sigue Antonio Velasco Piña, búscalo en YouTube,
busca su libro. Si no conoces Tlacael, el azteca entre los aztecas, realmente no sabes quiénes somos. Hasta luego.